La vida después del sí. A mis cortos 36 años me he dado cuenta que en la vida hay momentos en los que decir sí a una invitación puede cambiar el rumbo de tu existencia de por vida. ¿Cuántos aquí son casados? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí están comprometidos y van a casarse? Ok. ¿Cuántos aquí quieren casarse y no aparece el que es? Hércules. Bueno, para todos, el día que lo dijiste o el día que lo digas, ese sí te va a cambiar la vida para siempre. Hay otros sí, como el día que alguien te hace una invitación a un lugar como este y tú dices, oye, pero me da como pena eso de andar hablando en las mesas, de ansiedad social. Pero de repente tú dices sí y empiezas a darte cuenta cómo luego después de ese sí, valió la pena. Yo me he dado cuenta que la mayoría de los sí que traen crecimiento a nuestra vida van a desafiar nuestra comodidad. Porque, por ejemplo, el día que yo le dije sí y Paula me dijo sí en el altar, yo pensaba que eso era color de rosas lo que se venía. Ahora tú dirás, ¿por qué te lamentas del matrimonio? No me estoy lamentando. El que está casado sabe de lo que hablo. Dar un paso para formar una familia con alguien es algo que trae muchísimas cosas bellas y al mismo tiempo una infinidad de desafíos todo el tiempo. O el día que tú le dijiste a alguien, a ese jefe, a esa persona que hoy es tu jefe, sí, acepto el trabajo, y tú, uy, me van a pagar bien, esto es lo que yo soñaba. He hablado gente últimamente que me dice, yo soñaba un trabajo y ahora que estoy allí, ay, la mayoría de los sí en la vida que nos hacen crecer vienen acompañados de desafíos. Y esos desafíos literalmente es una invitación frontal a desacomodarnos. Porque a veces uno dice sí y no mide lo que ese sí trae consigo. La vida después del sí, lo que quiero hablar con ustedes hoy es el episodio número 2 de esta serie que hemos titulado La comodidad asesina del potencial. La semana pasada estuvimos hablando, ¿quién se acuerda? Así de frases o comentarios o el punto de lo que estuvimos conversando. La iglesia domesticada. Prácticamente nos declaramos como una iglesia que muchas veces está comodita, esperando ser amada, restaurada, que todo eso debe pasar, pero eso nunca queda allí, sino que luego trae consigo otra serie de asuntos. Me encantó la premisa de la semana pasada y reconocer que la mentalidad de víctimas ha estado instalada en la iglesia por mucho tiempo. Y hacer este tipo de espacios y hablar de estos temas definitivamente son formas de desafiar esta mentalidad de víctima. Y hay una cosita que quiero resaltar de la semana pasada, y es que la mentalidad de víctima, como dijimos la vez pasada, que se puede superar o se puede salir de allí en el contexto de lo que estuvimos hablando de la iglesia, siendo enviados. ¿Y qué es ser enviados? Simplemente decir, Dios mío, que todo lo que yo he recibido yo lo pueda practicar. No necesariamente tienes que irte al Medio Oriente a que tu vida esté en peligro, a menos que tú hayas sido llamado para eso. No necesariamente ser enviado es que seas pastor o abras una iglesia, ¿no? Ser enviado básicamente es ser luz y ser sal con lo que Dios ha hecho en nosotros en cualquier espacio en el que estemos. Aquí te voy a dar un pequeño resumen de lo que hablamos la semana pasada. Pero en este hilo de temas, la incomodidad o el desafío que vamos a tener hoy tiene que ver con una cita que está en Mateo capítulo 16. Y voy a leerlo desde el 13, o vamos a leerlo desde el 13 al 26. Mateo 16, del 13 al 26. Tal vez en este momento alguno se está dando cuenta de lo feo que tiene la letra. Te digo porque me pasa cuando yo escribo a mano, porque yo poco escribo a mano, también me doy cuenta de, ay, Dios mío, esto nada más lo va a entender quién sabe quién. Mateo 16, del 13 al 26. Lo que tienes las Biblias en las mesas, este es el momento para que abran el libro. Ahora voy a hacer un gran paréntesis. Oye, si hay una persona que ame la tecnología y optimizar las cosas, soy yo. Es mucho más cómodo llevar la Biblia en el celular. La tienes ahí a la mano y en todo momento. Yo no creo que tú eres más espiritual porque leas en papel que en el celular. No, eso no tiene nada que ver. Hoy el ejercicio simplemente es para incomodarnos, ¿vale? Para que no crean como que es que sí, así es que se tiene que leer en el libro. No estoy diciendo eso. Si tú lo piensas así, todo bien. Cada cual con su posición. Mateo 16, vamos a leer desde el verso 13 al verso 26. Como cada uno de ustedes va a terminar leyendo algo
un poquito diferente, las variantes que tienen las versiones. Yo voy a tratar de leerlo lento, ¿ok? Para que podamos ir y no perdernos en el camino. Pero necesito darles un breve contexto de lo que vas a encontrar en Mateo 16. En Mateo 16 hay una conversación de Jesús con sus discípulos. Y la tienen en un lugar, esto es importante. El lugar donde se tiene esta conversación es muy importante porque el lugar dice ahí que se llama Cesarea de Filipo. Y este es un lugar que cuando tú lo estudias, había mucha adoración a dioses paganos en ese lugar. Entonces Jesús tiene una conversación con ellos en un lugar súper contradictorio a lo que Jesús normalmente está buscando. Porque en el mensaje de Jesús la idea es que adoremos a un solo Dios, pero en ese lugar donde ellos tienen esa conversación, están rodeados de cultos paganos a dioses falsos. Entonces, con eso en mente, leamos los primeros versos de Mateo 16, del 13 al 26. ¿Ok? Paréntesis, estoy segurísimo que te vas a sentir tentado a desconcentrarte, que te vas a sentir tentado a desconectarte y que te vas a poner a pensar en otra cosa. Te lo digo porque a mí me pasa cada vez que alguien empieza a leer. Alguien lee y eso a mí me arrulla. Pero en este momento recordemos lo que hemos conversado últimamente. Dice que la iglesia se reunía para recordar las enseñanzas. Entonces, si esto no se hace, comenzamos mal. Entonces, esfuérzate un poquito, como que aquí estoy. Se me olvidó la lavadora que dejé en la casa. Estoy aquí presente, ¿ok? 13 en adelante, dice: al llegar a Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? Y bueno, le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. ¿Estamos bien? ¿Vamos a la lectura? ¿Estamos bien? Perfecto, dice. Y Jesús, después de escuchar eso, dice: ¿y quién creen ustedes que soy? Y dice: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, respondió Simón Pedro. Dios te ha bendecido, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no lo aprendiste por labios humanos. Mi Padre Celestial te lo reveló personalmente. Verso 18: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Luego viene y dice: te daré las llaves del reino de los cielos, las puertas que cierres en la tierra se cerrarán en el cielo, y las puertas que abras en la tierra se abrirán en el cielo. Y sigue el verso 20: a continuación, dice Jesús, les suplicó que no le dijeran a nadie lo que Pedro había dicho. O sea, aunque en ese momento Pedro atinó y dijo que tú eres el Mesías, Jesús dijo: listo, ya tú lo sabes, pero esto no es momento de que el resto de la gente lo sepa. Desde entonces empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fueran a Jerusalén, porque allí iba a sufrir mucho en manos de los dirigentes judíos. O sea, iba a venir a lo que vino, a hacer a lo que vino. Y que aunque al fin lo matarían, a los 3 días resucitaría. O sea, Jesús les estaba explicando todo: hey, me tengo que ir para allá voy a morir, pero luego voy a resucitar. Y Pedro, que me representa mucho, de repente viene y dice: Jesús, ven acá, ven para acá, date un consejito. Dios te guarde, Señor, le dijo, a ti no te puede pasar eso que dices. Tan lógico, mi compadre, me recuerda a mí. Y dice Jesús unas palabras llenas de amor, le dice: apártate de mí, Satanás. O sea, acusador, engañador, mentiroso. Jesús, mirando a Pedro, dice: me eres un estorbo. Qué bello. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Y luego le dijo a los discípulos, se volteó y dijo: ok, si alguien desea venir a seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. ¿De qué le sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Y ahí termina la lectura de hoy. ¿Qué pasó aquí en esta escena? Pasaron muchas cosas, ¿cierto? Y quiero que poco a poco vayamos entendiendo cada una de estas ideas. Yo tengo aquí 4 ideas que quiero compartirles. La idea número 1, miremos el contexto. El contexto en el que esta escena se dio es en este lugar que, ¿cómo se llamaba? ¿Cesarea de qué? De Filipo, que era un territorio ¿qué? Lleno de adoración a Dios, ¿verdad? No, era un lugar pagano. Ahora, en medio de ese escenario, Jesús viene y le pregunta a la gente que está ahí con él: ¿quién dice la gente que soy yo? Como si de repente yo no tengo delirios de Jesús, solamente lo hago por efectos del ejemplo.
Pero es como si yo en este momento dijera, Lauri, ¿quién dice la gente que soy yo? Y tú hubieses decir, hey, no, que tú eres un cabezón. No sé, cualquier cosa. Pero en el caso de Jesús, dijeron cosas no tan lejanas, no, dicen que eres un profeta, que eres Elías, que eres esto, que eres lo otro. Ok, Jesús al escuchar esto, lanza la pregunta que realmente es importante. Ok, lo que diga la gente, vaya y venga, pero ¿quién dice ustedes que soy yo? Porque eso es lo que realmente me importa. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Hubo uno que atinó y dijo lo que realmente era. Tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías. La palabra Cristo significa eso, Mesías. O sea, el que vino a salvar. Y ahí viene una parte interesante que es aquí donde la iglesia católica y la protestante interpretan cosas diferentes y vale la pena hablarlo. Y es que la iglesia católica, al escuchar esto, interpreta de que Jesús le dijo a Pedro que él era la roca, y por eso viene todo este tema de la sucesión de los papas y todo este asunto. Pero la interpretación que nosotros le damos acá es otra, porque cuando leemos esto, lo que se entiende es que Jesús no le estaba diciendo a Pedro, tú eres la roca, sino lo que tú dijiste, o sea, lo que confesaste, eso es la roca, Cristo. O sea, la revelación, el entendimiento de que hay un Salvador y que yo puedo ser salvado. Y sobre esa revelación es que yo voy a edificar mi iglesia. Entonces, está abierto para conversarlo, pero para que tengan ese datico ahí presente. A mí esa escena me deja algo muy claro. Y es que el momento en el que tú descubres quién es Él, también descubres lo que te va a implicar seguirlo. Y también descubres y te hallas a ti mismo. Cuando nosotros tenemos claramente en nuestro corazón quién es Él para nosotros, viene un efecto, una reacción. Y es que no solamente dices, yo sé quién es Él, sino que conoces lo que te va a implicar seguirlo. Porque el mensaje se llama la vida después del sí. Porque así como decía hace un momento, hay muchas experiencias de la vida que uno le dice sí, invitaciones. Pero la vida después de decirle sí a Jesús, wow. O sea, yo creo que es de las cosas más profundas que podemos conversar aquí en la mesa. No es solamente una vida, un camino de rosas, pero tampoco solamente es un camino de dolor y sacrificio. Tenemos que entender lo que realmente Jesús quiso decir aquí para no malinterpretar sus palabras. Entonces, la primera idea que quería compartir era el contexto. Este fue el contexto. Toda esta escena se pasa en este lugar y Jesús llega a hablar con la gente y llegar a esa conclusión. Y es, ¿quién es Él para ti? Esa pregunta es muy buena que te la hagas hoy. ¿Quién es Jesús para ti? Yo sé que muchos de nosotros, porque me incluyo, por temporada sentimos que Jesús es un salvavidas. ¿Cómo así? Lo tengo colgado en el barco. Allá está, yo sé que Él está allí. Y solamente cuando el agua sube y la tormenta se pone pesada, ¡ay! Me pongo el salvavidas por si se hunde el barco, aquí está mi salvavidas. Sé que muchos de nosotros hemos visto a Jesús también como un coach. Esas frases. Mira, tú sigues las frases de Jesús y no necesitas pagar terapia. He escuchado a veces. Pero Jesús no es solamente un motivador. El mensaje de Jesús no es solamente para motivar, no es solamente sino que busca transformación. Eso es lo que hace un maestro en la vida de quien lo sigue. Cuando ustedes vienen acá, está de más decirlo, pero igual lo voy a decir. No vienen a verlo a uno, porque gran vaina. Yo soy un ser humano y te voy a decepcionar. Ya algunos ya los he decepcionado y vamos para adelante y seguimos amándonos. Pero cuando uno viene a entender, o uno llega a entender que el que estamos siguiendo es algo mucho mayor que una marca, mucho mayor que una familia, mucho mayor que cualquier otra cosa, entonces comprendemos realmente de qué se trata todo esto de la iglesia. Y hacer eso no es cómodo. Es más fácil, ¿sabes qué es mucho más cómodo? Admirar a una persona. Admirar a alguien es fácil. Wow, mira su talento, wow, mira sus capacidades. Y de lejos mucho mejor. ¿Cuánta gente hasta se pelea en redes porque le tocan a su influencer favorito o a su político de turno? Admirar desde lejos es fácil, pero caminar al lado del maestro, que es lo que Jesús nos invita, es totalmente diferente. Idea número 2 que quiero compartir hoy: el giro de la historia, el giro vertiginoso que da esta lectura que hicimos. Qué loco que el mismo Pedro que reconoció al Mesías
le parece contradictorio que su Mesías padezca? Analícenlo por un momento. Aterricemos esta idea. Pedro, que tuvo la revelación, es que tú vienes a salvarnos, le parece contradictorio que su Salvador sufra, porque eso me da a entender algo. Eso a mí me da a entender algo. Y es que tenemos probablemente una falsa percepción de lo que un Salvador viene a ser. Creemos que Jesús es un tipo Superman, un tipo héroe de Marvel, tipo yo vengo y destruyo a todos los enemigos y al final celebramos la victoria. Y al final sí celebramos la victoria, pero la manera en cómo llegamos a esa victoria no es viviendo, es muriendo. Ese es el mensaje de contradictorio de Jesús, que la gente pensaba que Él venía a descabezar romanos y el que se dejó colgar en una cruz fue Él. El mismo Pedro nos muestra lo que nosotros representamos. Creemos en un Mesías, pero nos parece contradictorio la forma en que el Mesías dice que hay que ir a la pelea, que hay que ir al enfrentamiento o que hay que enfrentar los procesos. Jugamos a Pedro. Yo lo jugué porque yo me sé el resto de la historia. Como Pedro, pero es que él va a morir y luego resucita, tranquilo. Pero así somos tú y yo. Cuando Jesús nos dice, o el papá nos dice, vamos a morir a esto. No. Porque no conocemos el resto de la historia. Somos igualitos a Pedro. Todos pensamos como él. Un Mesías no muere, un Mesías conquista. Pero ¿cómo conquista? Nuestro Mesías trajo una propuesta diferente. La lógica de Pedro busca proteger la propia vida, evitar el sufrimiento, busca la ruta cómoda. Para la visión de Pedro, de Jesús, yo me lo imagino más o menos así. Pedro se imaginaba, no, lo correcto es que nosotros empecemos a hacer un plan, una estrategia para meternos aquí al Imperio Romano. Ponemos una bomba, no hayan bombas, pero hacemos algo para destruirlos. La lógica humana funciona así, porque son las cosas que conocemos. Yo entiendo porque tú y yo somos así. Pero la lógica de Jesús es diferente. La lógica de Pedro, repito, busca proteger la vida, preservarla. No vas a morir por nosotros. ¿Cómo se te ocurre? Evita el sufrimiento, buscar la ruta cómoda. Pero fíjate que lo que hace Jesús es totalmente distinto. En Mateo 4, no lo vamos a leer, pero quiero recordarlo. Jesús enfrentó una tentación. O sea, a Jesús le propusieron invertir poquito y sacar mucho. A Jesús le propusieron en el desierto, no, pero evítate esto. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú realmente eres quien dices que eres, tú no tienes necesidad de hacer esto. Y fue tentado. Tú y yo, cada vez que tenemos la oportunidad de ser desafiados en nuestra comodidad, vamos a ser tentados con un atajo. Siempre vamos a ser tentados con hay otra manera, más facilita. Yo te aviso cómo es. Ahora, qué loco que la cultura en la que tú y yo vivimos, hay muchas cosas que necesitan hacerse más cómodo. Mira, la IA, ahorita, la inteligencia artificial, independientemente del trabajo, nos está haciendo tener mucho menos fricción en ciertas tareas. Y eso está bien. Yo no estoy diciendo, rompan los celulares, quiten el internet de la casa. Pero el problema es que a veces no nos damos cuenta que la cultura, voy a usar esta palabra porque sé que todos la van a comprender, la cultura secular, terminamos dividiendo, ¿sabes? Y de repente se mezcla también y terminamos creyendo que todo lo que hacemos en nuestra vida, en la vida espiritual, funciona así. Oye, pero si yo meto un perro caliente al microondas y en 5 minutos tiene que estar listo, ¿por qué yo no puedo decirle a Dios, Señor, dame esto, y que Él en 5 minutos me responda? Eso es muy cómodo, pero la comodidad nos estanca. Y a veces se acuerdan de la frase. ¿Y qué es lo loco de esto? Porque nada crece. Nada crece en la tierra de la comodidad. Hablamos la semana pasada. Anótala para que no se te olvide. Nada crece en la tierra de la comodidad. El giro de esta historia es que mientras que los discípulos de Jesús tienen una conversación bien interesante sobre quién es Él, Jesús viene y dice, ok, momento justo para darle el giro. Y ¡pum! Voltea el micrófono y dice, ok, voy a dar la instrucción central del mensaje de hoy. Eso fue lo que dijo Jesús.
Con esa idea me voy al punto 3 de hoy, que esto es el núcleo, el corazón de todo lo que queremos hablar hoy. Y es esta invitación que Jesús nos hace. La invitación de Jesús es para nosotros una propuesta. Y esa propuesta necesita una respuesta. Y la vida después de esa respuesta es lo que hoy quiero que podamos analizar, si realmente la estamos viviendo o si es algo que está súper lejos de nuestra realidad. Voy a ir otra vez a la cita. Dice el verso 24. Fíjate que Jesús no dice: todos ustedes deben tomar su cruz y seguirme. Jesús no dice eso. ¿Cómo lo dice? Ahí está en el verso 24, leámoslo. ¿Cómo dicen en su Biblia? Yo lo tengo de una manera aquí, pero ¿cómo lo dicen en la suya? Ok, si alguno, fíjate, si alguno. Es una ¿qué? Una propuesta, una invitación. No es una imposición, no es como que tú debes hacerlo. Pero si alguno se hace llamar mi seguidor, mi discípulo, invitación, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Vamos a analizar esas tres palabras. Negar. La palabra que se usa hoy como negar, hoy la podemos entender también, está muy relacionada con el concepto de romper, la ruptura, un desprendimiento. Cuando Pedro, capítulos adelante, niega a Jesús, se usa la misma palabra. ¿Sabes que en la historia más adelante Pedro dice: no, yo voy contigo hasta la muerte? Ay, soy. Y después cuando llega el momento duro, el momento incómodo, yo a él no lo conozco, lo negó. La palabra negar allí es la misma que se usó acá, que tiene que ver con ruptura, con desprendimiento. No lo conozco, no tengo relación con eso. Cuando Jesús dice niégate a ti mismo, es una invitación directa a dejar el yo. Permítame y le explico con más detalle cómo se entiende esto. Negarse a sí mismo, escucha esto, y esta sería una parte importante porque aquí es donde muchos nos confundimos. Negarse a sí mismo no es pensar menos de ti. Negarse a sí mismo es pensar menos en ti, que es diferente. Negarse a sí mismo no es que yo sea el pobrecito, aquí estoy cargando mis lamentos y romantizamos la cruz. Yo que tengo aquí mi cruz, mi matrimonio es mi cruz. Mi trabajo es mi cruz. Cuando los discípulos escucharon eso de la cruz, no se imaginaron las cosas blandas que para ti, para mí puede ser la cruz. Se imaginaron algo mucho más desafiante. Negarse a sí mismo, te repito, no es pensar menos de ti. No es una invitación a púdrete, que te pisoteen, porque ahí demuestras la humildad que Cristo tiene en tu corazón. No, cariño. Por eso hay tantos abusos. Por eso hay tanta desinformación. Por eso a veces estamos en situaciones que no tuvimos que habernos metido, pero dijimos, bueno, algo me está enseñando Dios con esto. Y sí, Dios termina siempre sacando cosas buenas de nuestras malas decisiones, pero ¿será esa la vida después del sí? ¿O será más bien que inconscientemente le estamos diciendo todo el tiempo a Él no? Negarse a sí mismo no es pensar menos de ti. Negarse a sí mismo es pensar menos en ti. Mira, lo voy a repetir una vez más para que quede claro. La invitación de Jesús a ti y a mí no es que pensemos menos de nosotros, es que pensemos menos en nosotros. El yo deja de ser autoridad final sobre nuestra vida cuando nos negamos a sí mismo. ¿Qué es el yo? Pues amigos, todo lo que nos tiene cómodos. Todo lo que nos hace sentir que fuera de esa zona. No, porque yo me protejo a mí mismo. Ahora, caramba, en la mesa llevamos casi 3 años. Ahorita en octubre cumplimos 4 años. Y yo sé que el mensaje que hemos dado siempre ha sido muy puntual. Y es, tienes que amarte a ti también. No puedes amar a los demás si no te cuidas a ti mismo. ¿Cómo podríamos servirle a hacer algo si no estamos bien nosotros? Eso sigue estando intacto. Yo no me estoy contradiciendo. Pero hay algo muy, muy, muy importante. Y es que la vida después del sí de la que yo te estoy hablando, cuando salimos de la comodidad, el yo ya no es lo más importante. Para los discípulos de Jesús, su yo era muy importante. Porque si no se recuerdan una escena donde ellos están ahí con la pelea de
¿Y quién va a ser el más importante en esta mesa? ¿Quién? ¿Tú? No, yo. Yo creo que sí. Estaban todos ahí discutiendo quién se iba a sentar al lado del rey en el día de su conquista. Y Jesús como que... Mis niños, el que quiera ser... ¿cómo es que? Yo no vine para ser servido, vine para servir. Y es lo mismo. Nosotros nunca se ha tratado de quién está más arriba y quién es quién está en el escalafón más alto y quién está en la punta de la pirámide. Amigos, la iglesia no es una pirámide. Yo no estoy arriba de nadie. Estoy sentado con ustedes en la mesa. Que a veces tengo una voz y una responsabilidad diferente, sí. Pero todos estamos aquí. Esto es tema de que el pastor está arriba y tú estás abajo. ¿En qué momento? Nunca ha sido así. Porque la iglesia es una familia, no una empresa. La iglesia es una familia, una comunidad. ¿Tiene estructura? Obvio, todo necesita estructura porque si no se cae. Pero cuidado con confundir las ideas. Entonces Jesús, con esta invitación, está diciendo, hay que reajustar las prioridades. Porque Cristo es lo más importante. Que Cristo sea el centro de las cosas que edificamos. Por eso, Él mismo dijo, ¿cómo dijiste, Pedro? ¿Cómo dijiste qué? ¿Que yo soy quién? El Cristo, el principal. Ok, sobre eso voy a edificar. Esa es la misma invitación que Él nos hace hoy. Que dejemos de edificar sobre el yo. Porque cada vez que tú y yo edificamos sobre el yo, sí o no que ya sabemos cómo terminan esas historias. Ya sabemos. Yo creo que ya Papá Dios nos ha permitido tener la cantidad de conclusiones suficientes para llegar a este punto y decir, oye, no, cada vez que yo intento por mi propia cuenta, siempre sale mal. Pero ok, eso alrededor de la palabra negar. Tomar la cruz. Tomar la cruz no es una metáfora blandita de, ay, este matrimonio es una cruz. Mi jefe, tú no sabes. Mi jefe es una cruz. Mira, yo te puedo asegurar que por más mala gente que sea tu jefe, no es la misma cruz que los discípulos escucharon ese día. Hay alguien que escribió un libro que dice, lo que los discípulos escucharon ese día es proporcional a como si hoy yo dijera, niégate a ti mismo, toma tu silla eléctrica y sígueme. Porque la imagen de cruz para ellos, que lastimosamente nosotros estamos súper lejos de lo que ellos pensaron por tanta basura que tenemos en la cabeza, lo que ellos escucharon al escuchar la palabra cruz fue cruz. Cruz es el lugar donde mueren los delincuentes. Cruz es el lugar donde la vida de alguien que parece que no vale nada termina. La cruz, literalmente, morir. Así que la metáfora, por decirlo así, no es una metáfora blanda de los problemas de mi casa son una cruz, los problemas con mi pareja. Es algo mucho más profundo. La cruz era la condena, el castigo. Un proceso vergonzoso que terminaba en la muerte de quien era condenado allí. Lo que escucharon los discípulos fue esto: ¿estás dispuesto a morir y a perderlo todo públicamente solo por estar a mi lado? Ay, Dios mío, esto es un tema incómodo, pero tan necesario. Porque después viene alguien, tal vez con buenas intenciones, demos el beneficio de la duda, y usa esto para controlar un grupo como ustedes. Y esa no es mi intención, porque ustedes tienen un Dios y yo no soy ese Dios. Mi intención con tocar este tema es que morir para nosotros sí es una invitación que está presente, pero es una invitación que para cada uno es totalmente diferente. Y yo estoy seguro que cuando yo digo morir, como que niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Para cada uno de ustedes traduce algo diferente. Hay cosas que están tan vivas en nosotros que mientras sigan vivas, Jesús no va a poder hacer nada. No digas eso si Él todo lo puede y todo lo puede en Cristo que me fortalece. Lee el capítulo completo. Porque a veces nos quedamos creyendo de que esto es varitas mágicas y abracadabras y nos liberamos, ¿no? La invitación a seguir a Jesús es una invitación, literalmente, que cuando tú dices sí, estás abriendo un universo nuevo, lleno de posibilidades donde siempre tu sanidad, tu bienestar, pero también tu propósito es encontrado. Recuerda lo que decía al principio: cuando tú entiendes quién es Él, entiende lo que va a costarte seguirlo, pero también por lo último que leímos en la cita dice: el que pierda su vida,
a causa de mí, la va a hallar. Ya voy a explicar un poco acerca de eso, pero quiero resaltar esta parte. ¿Estamos dispuestos nosotros a morir para seguirlo? Mira, cuando digo morir, sácate de la idea, porque yo creo, me da la impresión, puede que esté equivocado, pero me da la impresión que aquí ninguno probablemente vaya a ser enviado a un campo misionero, en un lugar donde probablemente te quiten la vida por predicar, o tal vez sí. Y si tú sientes que has sido llamado a eso, bacano. Yo tengo un primo, mi primo vive, no puedo decir, porque tampoco sé. Mi primo es misionero en los lados de allá de Europa Oriental, que me pierdo. Y cada vez que hablamos con él, él siempre nos dice, yo no puedo decir dónde estoy, porque es ilegal en el lugar en el que está. Te voy a decir la verdad, yo una temporada me sentí un cristiano blandengue. Yo dije, mi primo es el pro. Claro, porque él está ya enfrentando, poniendo su vida en peligro. Y si a él lo llegan a matar, va a morir contento. Mientras leía todo esto y entendía todo esto, me di cuenta de que así como el ser enviados, como lo hablamos la semana pasada, es distinto para cada uno de nosotros, el estar dispuesto a entregar la vida también traduce algo diferente para cada uno de nosotros. Tal vez algunos de nosotros literalmente va a tener que exponer su vida. Pero fíjate que hay algo lindo allí. Esta es la última idea, que es una paradoja bellísima. Verso 25 dice, porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. Jesús hizo un juego de palabras. La palabra que se tradujo como vida es una palabra que se llama psique, y es usada para referirse tanto a la existencia biológica, o sea, la vida, nacer y morir, o sea, de la carne, pero también está conectada con el concepto del alma, con el concepto de esto que no es tangible. Entonces Jesús usó estas palabras y las repitió. Dicen los estudiosos, me hace todo el sentido del mundo, que su intención era hablar de algo mucho más allá que solamente el cuerpo, porque los discípulos de Jesús sí terminaron muriendo y entregando su cuerpo. Cuando lees la historia te vas a dar cuenta que más adelante la mayoría, casi todos prácticamente, a excepción de uno, si no estoy mal, murieron muy similar a como murió su maestro. O sea que sí se cumplió esa vida corpórea, la que se toca. Creo que para hoy nosotros tiene que ver mucho también con la otra, nuestra alma, nuestro yo, morir al yo. Lo que más impide que Dios pueda hacer algo en nuestra vida es el bendito yo, el bendito ego con el que todos nosotros batallamos, ego que yo sé que los estudiosos en psicología dicen que también tienes que aprender a lidiar con él, y claro que sí, yo también lo entiendo como lo dice la Biblia, como la Biblia lo enseña, pero aquí el punto es muy claro, y es cada vez que tú y yo, Dios quiere hacer algo en nosotros y nos resistimos porque no es cómodo, estamos diciendo, me importa más yo, mi comodidad, mis pensamientos, lo que yo quiero, lo que yo pienso que debería hacer, antes que lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Qué es lo lindo de espacios como estos? Que en algún momento, lastimosamente, cuando un día alguien me predicó esto a mí y me decía, es que tienes que morir a tu yo, eso iba acompañado de, y ahora haz lo que yo te digo, ¿sabes? Y eso, por eso es que uno le cogió fastidio a este mensaje, y uno se previene, y yo veo sus caras, yo digo esto y más de uno y está bien, pero tranquilo que yo no tengo intenciones de pedirte más nada después de eso, porque la invitación de seguir no te la estoy haciendo yo, ni te voy a decir, ok, tienes que hacer que tu vida se pierda, así que vas a estar aquí todos los días en la iglesia metido sirviendo, porque eso es perder la vida. Tal vez para algunos sí sea, pero tal vez para otros no. Yo no soy el Dios de ustedes ni de ninguno acá, pero hay una invitación para todos los que hemos dicho sí, quiero seguirte, y es niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Esa palabra que se tradujo como psique tiene entonces mucho que ver con un yo completo, tanto lo de adentro como lo de afuera. Entonces, el que se aferra a preservar su proyecto de vida, su seguridad, según lo que dice Jesús aquí, lo termina perdiendo. Pero dice que el que la entrega, el que la suelta, el que la pierde, entre comillas, voluntariamente por la causa de él, la halla. Qué loco, ¿no?
A mí no me hace, el análisis rapidito no me hace sentido. Lo lógico sería, si yo preservo mi plan, si yo cuido mis ideas, si yo me esfuerzo por proteger lo que yo soy, me voy a encontrar. Mientras la invitación de Jesús es todo lo contrario, como para variar, porque toda la invitación de Jesús siempre es muy contradictoria. Y dice, no. Cuando tú mueres a ella, cuando tú te desprendes, sueltas y aprendes a descansar, entonces encuentras el verdadero propósito. Qué paradójico y qué propicio que estemos hablando esto hoy acá. Porque yo sé que muchos ya dijimos sí una vez en el altar. No me refiero al matrimonio, sino el día que te entregaste como un seguidor de Jesús. ¿Cómo se ve la vida después del sí? ¿Tú crees que la vida después... Mira, qué loco que los índices de divorcio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia son iguales. Qué loco, no debería ser como menos, no, son iguales. Los índices de suicidio son prácticamente los mismos. Maltrato en el hogar son prácticamente los mismos. Algo estamos haciendo mal. Para que se supone que el lugar que Dios ha puesto para que sea la esperanza del mundo termine siendo igualito al supuesto mundo que vino a salvar, o que está ahí para servirle, pues, mejor dicho. Entonces, a mí esto me gusta, porque tú dirás, fácil para ti lo estás diciendo. No saben lo tentado que he estado de cambiar de serie, porque cada vez que hablo de estas cosas, Dios empieza a tocar partes muy fuertes de mi corazón. Yo espero que lo esté haciendo contigo también. Entre más intentamos proteger nuestra vida, más nos perdemos. Entre más intentamos proteger la vida, más nos perdemos. Pero cuanto más nos rendimos a Él, más rápido encontramos nuestro verdadero propósito. Aquí hay algo, me parece interesante mencionarlo. Una vez alguien vino a la mesa y me dijo, me gusta la mesa, porque la mesa es muy estoica. Para que conoce el tema, no voy a profundizar en eso. La corriente que tiene cosas muy interesantes. Pero permíteme proponer algo. El estoicismo versus seguir a Jesús es que el estoicismo habla mucho de tu capacidad personal de lograrlo. Tú puedes, dale. Y una cantidad de cosas. Obviamente el que sabe más sabrá más y todo bien. Pero la invitación a seguir a Jesús es totalmente distinta. Es a depender de Él. No es tú puedes en tus propias fuerzas, no. Es que tú puedes porque yo estoy contigo. Tú puedes poner límites no porque voy a poner límites para cuidar mi corazón. No es porque yo te digo cuáles son los límites que necesitas poner. Es que yo necesito dejar malas amistades porque no es que yo te digo cuáles son. O sea, yo no, Él, tu maestro. Entonces seguir a Jesús es muy diferente a cualquier otra corriente que tenga partes muy buenas, pero que terminan incompletas. Porque yo he visto infinidad de veces personas que hemos querido hacer las cosas en nuestra autosuficiencia, en nuestro yo, y no nos lleva a nada. Conclusión, ¿qué nos queda al unir todo esto que hemos estado hablando hoy? Lo primero, quiero volver a repetir la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Si quieres un coach, estás conociendo ni el 2% de lo que Jesús puede hacer contigo. Si quieres alguien para que te consuele, no estás conociendo solamente ni el 10% de lo que puedes recibir. Pero si estás buscando un Salvador, ¿quién necesita un Salvador? El que reconoce que está perdido. Por eso la invitación siempre fue: arrepiéntanse de sus pecados. Yo sé que eso vuelve a sonar incómodo, ¿verdad? Arrepiéntanse. Y respétame, ¿arrepentirme de qué? Tú y yo sabemos de todo lo que nos tenemos que arrepentir. ¿Y qué es arrepentirse? Que tú ibas en una dirección y dices: ¡hey! Me doy la vuelta. ¿Quién es Jesús para ti? Pero después que te haces esa pregunta, tienes que hacer también la pregunta: ¿y cuánto te cuesta seguirlo? Porque la salvación, mis amigos, es gratis. Eso nadie lo está poniendo en duda. Pero decirle sí a la invitación a ese Salvador, sí nos cuesta. Seguirlo no nos va a costar algo de la vida, nos va a costar todo. Y aquí es donde muchos nos rascamos la cabeza y decimos: ¿pero todo en qué sentido? Todo. Esa área también. Y esta que yo no le he contado a nadie, tal vez te vas a demorar un poquito, pero al final del día, eso también. Todo, rendirlo todo.
Mi oración con este tema ha sido: Dios mío, ayúdanos a soltar, a aprender a soltar este apego que tenemos a las cosas buenas que nos está impidiendo conocer las mejores. Yo años atrás, para los que me conocen de años atrás, yo sentía que mi vida era buena. Yo ahora miro en retrospectiva y digo, de verdad que uno le llama bueno a cualquier hueco. Uno le llama bueno a las cosas más esclavizantes del mundo. Eso lo hablábamos la semana pasada. Salir de la comodidad es darnos cuenta que donde estábamos no era nada cómodo. Cuando sales de la zona de confort, te das cuenta que donde estabas no había ningún confort. El que estaba viviendo en una casa pequeña y luego tiene la oportunidad de vivir en una casa más grande y visita otra vez la casa pequeña, dice: esto estaba como apretado. ¿No les ha pasado? El que se acostumbra a que las paredes de la casa estén pintaditas, cuando llega a una casa sucia dice: una manito de pintura no le caería mal, ¿cierto? Por hablar cosas superficiales. Pero en la vida de seguir a Jesús, cuando tú realmente empiezas a vivir la vida después del sí, o sea, la real, donde tú realmente te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y lo sigues, tú miras para atrás y dices: oye, esa vida que yo tenía antes deja mucho que desear. Ahora, ¿estoy yo mirando mi pasado con vergüenza y con decepción? No. En un tiempo sentí culpa, en un tiempo sentí rabia, ¿sabes? Yo tenía rabia de mi pasado y decía: ¿yo por qué me permití tantas cosas? Pero hoy miro a mi pasado y lo que siento es gratitud. Y me da la impresión de que en 10 años, cuando yo recuerde esta versión de mí, si Dios me permite llegar allá, a mis 36 años hablando de esto, yo voy a decir: me faltaba tanto. Porque estos procesos nunca acaban. Llevar 10, 5, 10, 15, 20 años en Cristo y que Cristo no haya hecho nada en nosotros, ahórrate los años que llevamos caminando. Hay cosas que se evidencian, se ven. Confrontar nuestra tendencia a la autoprotección es otro propósito de hoy. Tenemos una tendencia a protegernos. Bueno, no seamos como Pedro. Cuando escuchemos la invitación de Jesús diciendo: hey, les cuento, hay que morir. No. La lógica de Pedro: no mueras. Y Jesús muy amorosamente dice: apártate de mí, Satanás. En otras palabras, no creas la mentira de que preservando tu vida la vas a salvar. Créeme a mí que te digo que si la entregas a causa de mí, la vas a hallar. Yo sé, mis amigos, que creer esas palabras uno tiene que tener pantalones. Y yo creo que si tú, por alguna razón, estás aquí, porque Dios sabe, tú sabes que Dios no ha acabado el proceso contigo. Y que sabe que tú tienes el potencial para eso. Un potencial que no está basado en tus buenas intenciones, sino un potencial que está basado en el poder, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos. Eso es lo que nos promete a nosotros, que después de morir podemos resucitar. Es una invitación. Tú podrás decir: hoy, mira, yo no soy nada como de, estoy sintiendo cosas. Pero quiero decir algo que siente en mi corazón, que es momento de decirlo. Hoy sería una buena oportunidad para que cuando escuches otra vez la invitación de Jesús, que te diga: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tú tengas la valentía de decir sí o de decir no. Y es rarísimo que alguien te lo diga, pero es preferible. Para que dejemos de confundir: es que yo sigo a Jesús, mi vida está... Pero es que... Porque a veces creemos que solamente es con el sí. Es como si yo dijera: mi matrimonio es una porquería, está destruido. Yo le dije sí a Paula en el altar y eso era todo. Decirle que sí y ya, eso era maravilloso. No, después de ese sí ha venido el madurar, reconocer los errores, afrontar mi responsabilidad, leer, aprender. Y un día se nos dio por decirle sí a la invitación de ser papás, porque eso nosotros lo planeamos, eso no nos cogió por sorpresa. Va para esa. Y en 2 meses y doble, yo dije: Dios mío,
Y cuando ya vinieron, yo digo, ¿yo para qué dije que sí a esto? Porque el sí es el primer paso. Pero después viene negarnos a nosotros mismos. El que es papá sabe que uno se niega mucho en la paternidad, a uno mismo. El que es emprendedor sabe que uno sacrifica muchas cosas para su bebé llamado emprendimiento, sea lo que sea. Pero esas cosas que son importantes, así como las estás viendo, dirige tu mirada ahora a la más importante. Seguir a Jesús es bellísimo, pero te va a costar todo. Pero vale la pena.